La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas de cine, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Te voy a decir que la recomendación película de esta semana, en los cines además, me ha dejado algo desasosegado porque es verdad, es un thriller policíaco, pero es de una potencia extraordinaria, Ana. Me ha gustado mucho un titular que te voy a decir ahora de un periódico regional que ha definido la película de la que vamos a hablar como La ratonera moral. Asedio, que tiene esa portada muy impactante de una antidisturbios en la imagen. Bueno, no se sabe, creo, no me acuerdo muy bien ahora de la foto, pero en principio no sabe si es un o una, pero sí, la protagonista es una mujer, que es Natalia de Molina, y que me ha gustado porque toca muchas cosas. Primero porque es una peli, efectivamente, como tú has dicho, un poco desasosegante, que te revuelve, que toca temas pues como los desahucios o como la inmigración o como la corrupción, pero los toca de una manera muy salvaje y siempre con la angustia vital de la protagonista y la cámara pegadísima a ella, que es lo que te habrá provocado, ¿no? A ti me imagino un poco de agobio. A ver, tranquilícese, tranquilo. Me lo han reconocido y lo van a arreglar enseguida. Está limpio. Martita. Ven aquí. Por favor. Tranquilo. Es una niña, tranquila, que es una niña. Pero bueno, veo, o sea, las críticas que se habían ido publicando de la gente que la ha podido ver, decían es sólida, tensa, valiente, va a saco. Bueno, vamos a conversar con una de las guionistas de esta película, Marta Medina. Marta Medina, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que es una apuesta muy interesante, Marta, porque en efecto un thriller policíaco, la corrupción, los desahucios, la UIP, los antidisturbios implicados, una combinación de elementos que, claro, dice, va a saco, eso sí, va muy a saco, es fuerte, ¿no? Sí, o sea, son 90 minutos que, vamos, que no te sueltan, o sea, es entrar la acción, empieza desde el primer momento y lo que decís, o sea, es angustiosa, es un laberinto y es oscura, pero eso, o sea, que sí queríamos tocar eso, muchísimos temas que estaban de actualidad y que siguen estando de actualidad por desgracia. Me interesaba el punto de partida, en el propio cartel dice, si no eres la solución, quizás seas parte del problema. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sintetiza? O sea, ¿por qué sintetiza esto? Bueno, es así que Miguel Ángel Vivas y yo, cuando estaba escribiendo el guión, estábamos pensando, era una época, bueno, lo escribimos en pleno confinamiento, que yo creo que esa sensación de claustrofobia está también muy presente en el guión por eso. Y bueno, estábamos viviendo ese momento que pensábamos que íbamos a salir todos mejores, ¿no? Que decían, bueno, pues esto va a hacer que la gente pues se replantee un poco más su vida, que se replantee quién tiene al lado, quién es su vecino, que nos ayudemos los unos a los otros. Y vivimos el proceso de ir cada vez pues el desánimo y un poco pues la crítica, empezó a criticarse ya a los médicos, empezaba la gente ya pues eso, el vecino chivato, ese tipo de cuestiones. Y siempre pues salían los partidos políticos echándose la culpa los unos a los otros. Y entonces decidimos que lo que queríamos hablar un poco es de cómo muchas veces nos dejamos arrastrar en una especie, bueno, en un sistema, ¿no? que es injusto y echamos balones fuera constantemente
y no nos hacemos cargo de nuestras propias responsabilidades y de cómo podemos hacer pues un mundo más justo, un mundo más habitable para todas las personas que convivimos. Y entonces, pues ahí empezamos a pensar un poco ese lema, ¿no? Dani, la protagonista, la policía, la antidisturbios, está todo el rato pues tomando decisiones que una tras otra van en su propio beneficio, hasta que se da cuenta pues que a lo mejor no es la forma más... Bueno, se da cuenta que ya es policía, que se supone que está para servir al ciudadano y que no se está comportando de tal forma. Bueno, es muy curioso porque Miguel Ángel Vivas, que es el director, y Marta, como has dicho, que es la guionista, bueno, y Enrique Lavigne, el productor, hacen una apuesta diferente, porque es verdad que yo no quería saber mucho de la peli, aunque el propio cartel te desvela, pero bueno, que me desconcierta y a mí eso me ha gustado mucho. Lo que sí quería saber es si tenéis alguna referencia, o sea, a ti que te conozco más, de escribes y te leo y me gusta mucho lo que haces, de repente cuando vi que escribías el guión de la peli, todavía tenía más ganas de ver si me ibas a funcionar igual en las dos cosas, y me parece que tiene muchísimo mérito lo que habéis hecho. Entonces, por saber si para ti hay alguna referencia, o sea, aparte de la obvia, que me imagino que habrás visto, que es Antidisturbios de Sorogoyen y tal, a mí, por ejemplo, me llevaba mucho a algunas apuestas que se han hecho en ficción, tanto en peli como en series francesas. Sí, bueno, Le Miserable era una referencia al principio de Latchley, pero luego sí que quisimos, los Antidisturbios, apuesta por el realismo total, Los Miserables también. Pero enseguida Vivas empezó a pensar, bueno, yo lo que quiero es hacer un homenaje a Carpenter, Asalto a la comisaría. Luego también en algún momento hablamos de Raid, la peli esta, ¿cómo se llama el director? No me acuerdo ahora mismo. Que es una peli tailandesa, que es también en un edificio, pero bueno, esa ya está como súper pasada, ¿no? Que es un thriller ya como de artes marciales, loquísimo. Pero sí que estábamos pensando, o sea, pensábamos hacer... Casi siempre el cine español de este tipo pues se está muy pegado a la realidad, ¿no? Al realismo. Y Vivas todo el rato pensaba, no, es que yo quiero hacer una película de acción, ¿sabes? Como las que me han gustado toda la vida, de los años 70, de los años 80 y que no veo que se hagan en España. Entonces, claro, la película empieza, pues pasa por un momento de drama social, luego pasa ya a peli policial, luego ya a peli pura acción, luego ya hay otro momento que ya es, pues nos metemos en su cabeza y ya es una cosa como mucho más alucinada. Entonces, pues eso, hay referencias, hay mucha mezcla. A ver, Ana es anti-spoilers. Hay spoilers que no se pueden hacer. Es la batalla vital de una policía antidisturbios entre elecciones, el bien y el mal. Esto no es hacer un spoiler, pero si hay un punto de partida, algo que sucede, ella asiste a un asesinato y eso la compromete en la toma de decisiones. El dueño lo va a buscar, lo tengo en mierda como yo, o unos mierdas con placas como ustedes. Mira, mierda sin placa. El ayuntamiento ha vendido todos los pisos. Este desalojo es el primero de muchos, así que ya aquí el chollo se nos ha acabado, a todos y a ti en especial. Los de arriba saben cuánto los robas. No voy a dar muchos más detalles porque es que si no Ana Pastor se coge unos globos que te caen. Te riño, sí. Que la gente tiene que ir al cine a ver la peli, no se la destripemos. Claro, pero bueno, ese punto de partida sí que es interesante y a partir de ahí pues se tiene que enfrentar a tramas de corrupción policial, está relacionado con la inmigración, hay muchas cosas. Pero una cosa que a mí me ha sorprendido mucho es que estamos hablando de una policía que es antidisturbios, pero delgada, es aparentemente muy frágil. Y eso creo que es intencional, ¿no? Que buscabais también eso, que ella se rebelase incluso contra su propia forma, ¿no? Sí, exactamente. O sea, Miguel siempre tenía a Natalia en la cabeza y claro, nos gustaba mucho esa idea de alguien, lo que dices tú, o sea, que se rebela contra su propia condición física, ¿no? Hay momentos en la película que es ella sacando fuerzas de no sabes dónde. Además, hay escenas que está, claro, rodeada de sus compañeros policías que miden 2 metros y ella pues ahí frágil, chiquitita, que dices, joder, o sea, esta tía que ya es suficiente esfuerzo haberse metido en un mundo de hombres, en un mundo que como a priori como que le queda grande y luego vemos que no. Y esa es la idea, ¿no? O sea, de una tía normal que en un momento crítico saca la fuerza de donde puede. Porque desde luego es verdad que el papel hace un papelón. Hace un papelón extraordinario ella, tiene una credibilidad enorme. Ana.
Sí, eso iba a decir del casting. No sé si Marta apunta un poco que desde el principio el director tenía en la cabeza ese nombre, pero creo que además hacéis una composición no solo de los papeles de los antidisturbios, que está muy bien también, sino el resto de protagonistas mujeres, especialmente una de ellas, que contrasta mucho con el papel de la policía, que es una inmigrante que está ahí tratando de defender lo suyo, pero que acaba también involucrada en la defensa de la propia policía, de ella en concreto, ¿no? Sí, es sí. como muy curioso. Sí, o sea, la película en el guión pues dio como un montón de vueltas en las versiones, pero sí que había un momento que queríamos hacer como, o sea, poner dos mujeres súper diferentes, casi opuestas, ¿no? En cada una en un lado del sistema, que al final se dan cuenta que tienen mucho más en común de lo que se piensa a priori, ¿no? De lo que piensan ellas a priori. Y sobre todo que al final son como dos mujeres en contra de un sistema corrupto, un sistema injusto. Bueno, el papel de Bella, o sea, que sí que ha hecho papeles más pequeñitos anteriormente en películas, pero es que Bella, que es Nasia, que es la inmigrante, o sea, es casi, o sea, ella sí que es fuerza, ¿no? O sea, es ya los ojos, ¿no? El tamaño que tiene sus ojos, el peinado, todo, es pura fuerza. Y entonces sí que nos gustaba pues eso, que ese contraste, ¿no? Que al final, pues bueno, no voy a hacer spoilers yo tampoco, no voy a auto-spoilearme, pero nos interesaba eso. Y luego, por ejemplo, también nos interesaba mucho en el papel del antidisturbios principal, el que se encarga del grupo Camel. Claro, pues de repente en el casting me acuerdo que Vivas dijo, mira, ¿qué te parece tal? Porque habíamos pensado, pues un tío, pues a lo mejor muy grande o muy, pues con barba, no sé qué, que hablase como muy agresivo, y luego ya nos dimos cuenta que no, que tenía que ser lo contrario. Y cuando vi el casting, es increíble, porque claro, habla con una voz suave, súper calmada, que es le da un... quizá, ¿no? Sí, y sobre todo dices, vale, es un señor que no necesita gritar, que no necesita imponerse, porque ya su apariencia física y ya el control que tiene que tener de todos sus compañeros no le hace falta ni levantar la voz. O sea, a mí me encanta el casting, o sea, me parece increíble. Bueno, pues una película ágil, es una película de acción, un thriller policíaco que sucede en el entorno de un grupo de policías antidisturbios, con un montón de elementos que descubriréis en esta película tan agitada, y os va a gustar. Yo creo que es indiscutiblemente una gran película. Marta Medina, además, es una periodista que tiene mucha experiencia en el mundo del cine, porque se ha dedicado sistemáticamente a la crítica cinematográfica, así que veo que hay mucha gente observándote con mucha, que supongo que eso te produce una cierta curiosidad, con mucha expectación también, ¿no? A mí eso me agobia mucho. me agobia. Porque tú eres muy conocida además, en el sector precisamente por eso. Bueno, también es, claro, el hecho de enfrentarte ahí, es una cosa de desnudarte delante de la gente y de pensar, joder, lo estoy haciendo fatal, o a ver qué van a pensar, o bueno, pues alguna crítica ligeramente negativa que te duele como un dardo, ¿no? Y dices, ay, Dios mío. Pues estar en el otro lado es extraño, cuanto menos. Bueno, Marta Medina, la guionista de esta película Asedio. Marta Medina, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Marta. Un abrazo. Un beso. Bueno, pues es una película, yo te diré, Ana, que es verdad, la he visto, la vi a mediodía y entonces me dejó... No es de amor. Digo, no es de amor, no. Pero es verdad que es una thriller policíaco y que te mete en una atmósfera, es una especie de es como una especie de jungla de cristal que ocurre en un edificio, esa es la primera parte, pero que ocurre así con mucha tensión y que se tiene que enfrentar a cosas muy graves, así que os va a gustar. Yo creo que si queréis una película, si os gusta el género, os va a gustar. Ana Pastor, Neutral. Gracias, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Hola, habla con Walter White. Hola, habla con Walter White. Hola, habla con Walter White.